Vamos a orar antes de iniciar con la palabra. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos ven en esta mañana por las redes sociales, y la invitación también es para ustedes. Ubíquense en un lugar donde no tengan interrupción. Pidan al Señor que abra el entendimiento, que cincele, marque y tatúe la palabra en el corazón y que le dé el discernimiento para entender su palabra. Y vamos a orar. Iglesia, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar como siempre lo acostumbramos. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes, que pongan en ustedes paz y tengan misericordia, que cada mañana Él los bendiga y el Espíritu Santo esté con ustedes siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 40. Y mientras estuve haciendo esta palabra, el Señor me inquietaba mucho acerca del tema de la alabanza. Como adoradora, como levita, a veces tenemos muchos paradigmas, tenemos muchos conceptos, algunos muy marcados, otros no tan marcados. Unos que pueden poner duda, otros pueden generar como de pronto arbitrariedad ante nosotros mismos, no con los demás, sino con nosotros mismos como seres humanos. Y el tema de hoy es: ¿cuál es y dónde está tu alabanza? Y en Lucas capítulo 2, del versículo 25 al 40, quiero que me acompañen a leer. Hay dos versiones que me llamaron mucho la atención. Esta es una de ellas. Dice en la palabra de Dios para todos: había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivió esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Cristo, a quien el Señor enviaría. El Espíritu Santo guió a Simeón al área del templo cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley. Él estaba ahí. Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Los padres de Jesús se asombraron por lo que Simeón decía sobre él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: Dios ha escogido a este niño. Por él en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. También te hará sufrir como si te traspasara una espada. Había también una profetisa llamada Ana, de la familia de Asher e hija de Penuel. Ya era muy anciana, había quedado viuda a los 7 años de casada. Después vivió sola hasta la edad de 84 años y no se alejaba nunca del área del templo. Alababa a Dios de día y de noche con oración y ayuno. Ana también estaba allí. Comenzó a darle gracias a Dios y a hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Cuando María y José cumplieron con todo lo que la ley del Señor pedía, regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se hacía más fuerte, era muy sabio y la bendición de Dios estaba con él. Ahora, si bien la palabra de Dios para todos nos muestra unas características de estos dos personajes que son del sacerdocio, habla de Simeón y de Ana, pero quiero que me acompañen a la otra versión. Y leamos desde el inicio en la Nueva Traducción Viviente. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto.
y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y él había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante él como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, lo que preparaste para toda la gente. Él es la luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Penuel, de la tribu de Asher. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Aquí encontramos a dos personajes que hacen parte de la alabanza, de la adoración. Y habla la palabra en Lucas 2, 25 al 40, en las dos versiones que hemos leído, de Simeón y de Ana. Y uno podría decir, son dos personajes comunes y corrientes, sí, lo son personajes como ustedes, como yo, sí, son descendientes de una familia como usted y como yo, correcto. Pertenecen a una civilización, a una nación, sí, correcto. Pero en ellos hay unas características especiales, y dice la palabra, en una de las versiones, que Simeón era justo y piadoso, que eran servidores de Dios, que hacían la voluntad de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo, que dedicaban su vida a Dios y que esperaban una promesa de Dios, y era ver al Mesías. En cuanto a Ana, dice que era una mujer devota, era una mujer que permanecía en oración, en ayuno, en alabanza, que ella estuvo casada y después de un tiempo tomó la decisión de permanecer en el templo. Y eso me habla de que hacía la voluntad de Dios, me habla que era una servidora de Dios, o sea que tiene las mismas características de Simeón. Sin embargo, más allá de esas cualidades, de esa acción, de esas acciones que ellos demostraban, hay algo muy importante en esas personas, y es que eran constantes en su alabanza. Y cuando hablamos de constancia, estamos hablando de algo que se repite, algo que se ejecuta constante, repetitivo, cíclicamente. Y otra virtud que muestran estos servidores es que le creían a Dios. Dice la palabra que ellos estaban esperando una promesa, y era ver al Mesías, no era compartir con el Mesías, no eran hacer parte del discipulado del Mesías, sino que esperaban ver al Mesías. O sea que ellos le creían a Dios. Y me llama mucho la atención en las dos versiones que tanto a Ana como a Simeón, y en especial a Simeón, dice la palabra que él pudo ver la salvación de las naciones. Y esto me habla de una intimidad, de una coinonía con el Espíritu Santo. Eso me habla con una relación íntima, estrecha con el Dios Padre, con el Espíritu Santo. Y para uno llegar a ese nivel de que el Señor te revele, te muestre futuro,
lo que va a acontecer con ese personaje que tienes en tus manos, o que lo tienes ahí, que lo estás viendo, eso me habla de que ellos se deleitaban en la presencia del Señor. Ellos se deleitaban en el templo, se deleitaban en esa adoración, en esa alabanza, se deleitaban en la lectura de la palabra, en oración y en ayuno constantemente. Y eso me habla de que eran disciplinados y que eran unas personas metidas en el Espíritu, sumergidas en el Espíritu. Me habla de que tenían una plenitud de gozo en la obra del Señor. Y eso me lleva a reflexionar como levita. ¿Dónde está mi plenitud? ¿Dónde está ese sacrificio de alabanza para con Dios? ¿Y por qué un sacrificio de alabanza? Porque como personas de una sociedad, muy posiblemente hubieran podido estar en reuniones familiares, muy posiblemente podían estar en una reunión civil, social, cultural, como hoy en día. Podían estar simplemente departiendo con sus familiares, departiendo con sus compañeros, jugando un partido, viéndose en el mundial, viéndose en los olímpicos, podían estar haciendo cualquier tipo, viéndose en una película, escuchando música, haciendo una actividad deportiva. Pero ellos no. Ellos tomaron la decisión de estar día y noche en oración y en ayuno, alabando, glorificando el nombre del Señor. Y estaban llenos del Espíritu. Y la pregunta inicial para reflexionar el día de hoy es: ¿cómo es nuestro sacrificio de alabanza para con Dios? Y quiero que esa palabra la tomen cada uno. ¿Cómo es tu sacrificio de alabanza para Dios? ¿Qué estás sacrificando tú cada día, cada minuto, cada instante de los 365 días del año, de los 12 meses del año, de las 24 horas del día? ¿Cuál es tu sacrificio de alabanza para Dios? Salmo 50:23 me habla justamente de un personaje del salmista. Y ese salmista me habla de cualidades muy explícitas que son muy similares a las de Simeón y de Ana. Dice la palabra: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Y este salmo me muestra a Simeón y a Ana. Dios les mostró la salvación. ¿Pero por qué les mostró la salvación? Porque permanecían en su camino. ¿Por qué les mostró la salvación? Porque se deleitaban en su presencia. Y el primer punto de esta reflexión del día de hoy es que los que verdaderamente alaban a Dios, Dios les revela su voluntad. Salmo 71:6 lo encontré como una joya, como he aprendido de mi consiervo Brian, una perla. Y es que el salmista revela una relación íntima con el Señor. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. Iglesia, este sacrificio de alabanza que ustedes han hecho, Dios les ha permitido mostrar su pasado. ¿Les ha permitido qué proceso han vivido ustedes desde el vientre de sus madres? ¿Les ha revelado ese proceso de intimidad, de coinonía, de esa relación estrecha con el Espíritu Santo? ¿Les ha permitido ver los secretos más ocultos de sus antepasados? No me está hablando la palabra. ¿Dónde está tu sacrificio de alabanza? Y este Salmo 71:6 me habla de confianza, me habla de protección, me habla desde la vulnerabilidad del ser humano, de esa vulnerabilidad, de esa etapa primaria, de esa fragilidad que representa las etapas tempranas del ciclo vital de cualquier ser humano. Me muestra cómo el Señor los cobija, cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos ha protegido, nos ha proveído y nos ha librado de muchas cosas, porque muy posiblemente hubiéramos podido estar en otra familia donde simplemente nos hubieran generado un aborto, donde hubiera sido un parto no deseado y simplemente hubiéramos partido antes de tener un ciclo vital, antes de tener conciencia. Pero desde el vientre de nuestra madre nos ha cuidado. Y el salmista dice: aún has estado desde mi nacimiento.
mi intimidad, mi relación con el Señor me ha permitido ver qué pasó el día de mi nacimiento. Eso es otro nivel de intimidad. Y el salmista dice, con razón te alabo, ahora vienes, soy consciente de que yo estoy en este mundo, en este ciclo humano, en esta época Cronos 2024, y cada uno con la fecha respectiva de nacimiento, porque a Dios le plació. Soy consciente, porque a veces decimos, sí, yo sé que Dios tuvo misericordia de mí, yo nací por voluntad de Dios. Lo puedo decir, pero llegas a tener la conciencia y la magnitud de ese hecho. Y es la porción de la palabra la que me muestra la necesidad del ser humano de alabar. Solamente el hecho de que el Señor haya puesto un hálito de vida y que tú le hubieras ganado a miles de espermatozoides ya te hace merecedor de que le des alabanza al Rey, de que le des alabanza al único que tuvo la capacidad de sacar ese espermatozoide, de decir, vas con vida y triunfas y vas a nacer y te voy a formar en el vientre de tu madre y vas a nacer, vas a crecer y vas a pasar por procesos, pero vas a vivir. Eso es digno de alabanza. Y eso es plenitud. El salmista dice, con razón te alabo. La pregunta es, con ese nacimiento y conociendo esto, ¿te has sentido pleno alabando a Dios? ¿Has llegado a la plenitud de tu alabanza en agradecimiento solamente por el hecho de haber nacido? Vamos a Isaías 43:7. En Isaías 43:7 dice la palabra, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo les he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Y esta palabra es maravillosa. Porque muchos creemos que simplemente hemos nacido porque a mamá o papá les plació, porque simplemente fue un error o porque fue un accidente. Algunos otros piensan eso. O porque simplemente las condiciones de la sociedad se dieron. Pero no. Y hay algo particular en ese versículo, y es que dice, traigan a todos aquellos que me reconocen como su Dios. Iglesia, usted reconoce al Dios soberano, poderoso, al Altísimo, al que está sentado en el trono como su Dios. Y es para meditarlo. ¿Verdaderamente lo reconocemos? Y esto es digno de alabanza. Eso es digno de alabanza. El solo hecho del poder, la majestad de poder dar vida, porque Él es el que da vida, ya es digno de alabanza. Y Él dice que vayan todos los que le reconocen, porque para gloria de ellos nos ha formado. O sea que desde la hora de la fecundación nosotros estamos llamados ¿a qué? A rendir alabanza al Creador. Eso ya es un mandamiento, eso es un ADN. Un ADN, y debe de estar en nuestro registro, en nuestra memoria, debe estar cincelado en el alma. Y el segundo punto es que nuestra alabanza le pertenece a Dios, solo a Dios, al Dios vivo. Quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 4. Es una cita muy conocida, del versículo 2 al 4. Y entran en escena dos personajes, Caín y Abel. Dice que Abel, narra la historia que Adán y Eva tienen dos hijos, nace Caín, después nace Abel. Sin embargo, estos dos personajes no ejecutan la misma labor. Caín, por su lado, es agricultor, se dedica a la tierra, a labrarla, ¿sí? Por el lado de Abel se vuelve pastor. Pero hay una gran diferencia entre los dos. Si bien son de una misma familia, no tienen la misma capacidad
de agradecimiento. Y eso tiene que ver con la conciencia. Caín entrega una determinada ofrenda y no es grata delante de Dios. Abel, por el contrario, le da la grosura, le da lo mejor de su trabajo, lo mejor de su rebaño, lo mejor de sus ovejas, de su pastoreo, le da lo mejor de sus corderos, le da lo mejor. Y dice la palabra en estos versículos que la ofrenda fue recibida, pero no fue solamente la ofrenda. Dice la palabra que Abel fue acepto. Abel fue acepto. Quiere decir de que toda aquella cosa que tú hagas en tu labor, en lo que tú hagas, en las actividades deportivas, en la labor de tu escuela, de tu colegio, de la universidad, de tus labores con tu familia, con tus conocidos, con la sociedad, debe de rendir alabanza a Dios. Y esa alabanza tiene que ser acepta delante del Señor. No solamente es lo que tú le vas a dar, es que tú debes de ser acepto delante del Señor. Y eso me lleva mucho a meditar, porque a veces creemos que alabanza es solamente ir a la congregación a cantar unas 4 o 5 canciones, afinada o desafinada, equivocada letra o no equivocada, y me siento rico porque estoy satisfaciendo mi carne o mi espíritu, y creo que eso es alabanza. Y la alabanza sube escalones mucho más hacia arriba en la pirámide de la adoración. Génesis 6:9 me llamó mucho la atención porque hay otro personaje en la Biblia que también habla justamente de la alabanza. O sea, y hay unas características que vamos a encontrar de ahora en adelante con unos personajes que son muy similares. Y dice Génesis 6:9 en la Nueva Traducción Viviente y habla de Noé. Dice la palabra en este relato que Noé y su familia, era Noé un hombre justo y era la única persona íntegra, era una persona intachable y era el único en toda la civilización donde él estaba. Y es una historia muy conocida. Sabemos que gracias a Noé fueron salvas la especie humana, de él y su familia, porque era el único que adquirió ese beneficio delante del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre justo y era un hombre intachable, era el único de toda una civilización. Iglesia, la civilización donde tú te mueves, tu trabajo, tus vecinos, tus compañeros de estudio, los compañeros de trabajo, ¿te reconocen por ser una persona justa e intachable? ¿Por ser justos e intachables? ¿Será que nos reconocen por eso? Porque por ser justo e intachable Noé fue salvo y salvó a la especie humana. Y cuando se habla de ese ser intachable, ser justo, me habla del ser integral como raza humana, ¿sí? Desde mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis caminos, lo que yo hago, lo que produzco, mi conducta, cómo trato a mi vecino, cómo trato yo, cómo me dirijo a los hermanos de la fe, pero también a mis hermanos, a mi línea sanguínea, cómo los trato. Pero dice la palabra que todos debajo de los cielos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque fuimos pecadores, somos pecadores. Y de continua es hacer el mal. Y esa época la vivió Noé. Noé vivió esa época y eso lo vamos a encontrar en diferentes partes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos encontramos con este tipo de citas, como Génesis 6:5, como Proverbios 6:18, Proverbios 15:26, Isaías 59:7, que es perverso el pensamiento del hombre, el corazón es perverso y es malo, y de continuo es hacer el mal, de continuo es pensar mal porque quiere hacer el mal, es su naturaleza. Y quiero que me acompañen al Salmo 94:11, y es una palabra muy fuerte, saber que el ser humano en su ADN tiene la maldad. El Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. ¡Qué triste! Esto da ganas de llorar. Qué triste que el Señor diga, los pensamientos del ser humano no valen nada. Ustedes no valen nada, no valemos nada.
No valemos nada. Y a veces creemos que porque somos profesionales, que porque tenemos un título académico, unas competencias académicas, unas competencias económicas o tenemos determinadas propiedades, valemos. Y eso lo vemos hoy en día. Hoy en día la civilización vale por si tienes propiedades, el mejor carro, la mejor moto, la mejor cuenta bancaria, las mejores inversiones en la bolsa, si tienes las propiedades raíces, si estás estudiando en determinada universidad. Iglesia, el ser humano no vale nada. Los pensamientos del ser humano no valen nada. Pero ¿qué se me muestra la palabra? La palabra me muestra que con Dios hay cambios, hay restitución, que con Dios hay una restauración, con Dios hay algo diferente, se puede ser diferente. Isaías 55:7 me habla de eso. Isaías 55:7 me dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Si vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdona con generosidad. Ya que adquirimos perdón. Adquirimos perdón si cambiamos nuestro proceder, o sea que sí se puede cambiar. Primera de Crónicas 28, del 9 al 10. Dice la palabra: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Y esta palabra a mí me confrontó. Me confrontó porque nosotros como iglesia buscamos al Señor, pero ¿le estamos buscando de la manera correcta? ¿Con todo el corazón, con toda la alma? ¿O estamos siendo desechados por el Señor? En la otra versión, en la palabra de Dios para todo, es muy interesante. Dice Salomón, hijo, fíjate que el Señor te ha elegido para que construyas una casa para su santuario. Ten valor y manos a la obra. Ten valor y manos a la obra. Salomón, hijo mío, te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con el corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Un versículo más adelante dice: tómatelo en serio. Y manos a la obra. Unos versículos más adelante en esa cita bíblica dice: hijo Salomón, tómatelo en serio. Y es una instrucción que le da el rey a su hijo, de que le sirva a Dios, que lo conozca, que le alabe y que le sirva, pero con entusiasmo. Y me lleva como hija a valorar la labor que hicieron mis padres. Si me instruían o no me instruían, a alabar al Señor, a construir templo para Él. La mayoría de nosotros, algunos, hemos nacido en hogares que no son cristianos, otros disfuncionales, otros uniparentales, pero la pregunta es: a partir del conocimiento que tienes como cristiano, ¿qué le estás infundando a tus hijos? ¿Que construyan templo? ¿Que levanten a ese tipo de alabanza? Porque dice que construyeran un templo. Y el que construye templo es un levita, el que construye templo es un adorador, el que construye templo es el que alaba. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Iglesia, ¿le estamos enseñando a nuestros hijos a que levanten el templo del Señor? Y a veces quedamos cortos, porque con nuestra conducta, con nuestra acción y por la sociedad en la que estamos, no tenemos la sabiduría para hacerlo.
y dejamos que se permee lo del mundo, lo de Egipto en la iglesia. Y estas palabras dicen que todo lo que hacemos debe ser para la alabanza y la adoración a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Al Dios vivo, solamente a Él. Nuestra alabanza le pertenece a Él, y la alabanza es desde nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro deporte. El tiempo de ocio debe ser alabanza para Dios. En el tercer punto de dónde está tu alabanza y cuál es tu alabanza, es tu genuina alabanza le pertenece al Dios vivo. Y aquí vamos a entrar a ver una nación, bueno, a dos naciones. Y encontramos en el libro de Éxodo, vamos a estar trabajando el libro de Éxodo, la historia de Israel, de todo un pueblo. Dice en el capítulo 6, del 6 al 8, ¿sí?, que Dios le habla a un pueblo, le habla a una nación. Dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los libraré a ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Tan cierto como que yo soy el Señor, que esa tierra será de ustedes. Interesante palabra, una palabra muy rica, muy exquisita. Y vemos en escena a toda una nación. Vemos a la nación de Israel y a la nación de Egipto. Capítulos antes de esta promesa encontramos cómo han transcurrido los años después del peregrinaje que hizo José. Llegó a Egipto. José pasa por un proceso de cárcel, confusiones con su jefe. Fue a parar a la cárcel por calumnias. Después el Señor lo exalta y lo coloca al segundo al mando de toda una nación que es Egipto. A través de él viene una nación, aproximadamente data de que son como 75 personas las que llegan verdaderamente a Egipto de la nación de Israel, traídos por José, porque había hambruna en esa época. Había hambre en todo ese pueblo, en toda esa nación, y se empiezan a reproducir los israelitas, empiezan a haber familias. Para aquella época, cuando nace Moisés, deben de haber un promedio de 3.000, 4.000 personas de la población. Y entra en escena el faraón, han muerto las personas que han perseguido a determinados personajes, y empieza en escena Moisés. Y Moisés se le presenta una zarza ardiente en el tiempo en el que él está fugitivo por haber matado a un egipcio, y se presenta y Moisés recibe una instrucción, dice: te voy a mandar a que libertes mi pueblo, a que vayas y traigas libertad al pueblo de Israel. Nos encontramos con una misión para libertar un pueblo y se envía a unas personas más, Moisés, y a Moisés al inicio le dice: no, Señor, yo soy duro para hablar, yo no me expreso bien. Él dice: está bien, te voy a mandar a Aarón, a tu hermano, para que seas tú en voz mía y él replique al rey de Egipto, al faraón. Durante los capítulos 14, ¿sí?, y 15, 31 vemos, ¿sí?, cómo después de toda esta odisea viene un enfrentamiento de los dioses de Egipto, cómo son enfrentados bajo el poder y la autoridad de Dios, cómo cada uno de esos dioses son derribados por medio de la voluntad de Dios, con poder, con milagros, con majestuosos sucesos que narra la Biblia. Sale el pueblo de Egipto, el último de los milagros de esas confrontaciones fue el hijo primogénito, y a partir de ahí viene la Pascua. Y dice la palabra que justamente le dice Dios a Moisés: sellen con la sangre del cordero
dindeles de las puertas, porque va a pasar el espíritu de muerte y no les va a pasar nada al pueblo de Israel, pero a los primogénitos de los judíos y a toda su nación y a todos sus animales, sus bestias, les va a pasar lo mismo, y efectivamente pasó. A partir de ese momento hay una bandera abierta que dice: váyase, ya no los queremos aquí. Sacaron a Israel de Egipto y Israel despoja a Egipto. Dice la palabra que el Señor iba a poner en el corazón de cada uno de los egipcios que les entregaran prendas, telas, oro, para que ellos, y así despojar a Egipto. Y efectivamente sucede eso. Pero en el capítulo 14, en el versículo 15-31, vemos cómo el pueblo de Israel va a atravesar el mar, ¿sí? Y en ese versículo, iniciando, dice, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Si ya le había dado una instrucción. ¿Por qué clamas a mí? Iglesia, préstenme atención a partir de este momento, porque sale Israel y va a cruzar el Mar Rojo, atraviesa el Mar Rojo y el fuego, la columna de fuego se divide entre los egipcios e Israel, separa la columna de fuego y nunca los pudieron alcanzar, y alcanzaron a pasar en seco por el Mar Rojo. El Mar Rojo a mí me muestra a Cristo. Y ese clama a mí, cuando le dice Moisés, le dice Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. Es cada vez que Dios te ha llamado, cada vez que te ha dicho: conoce a Cristo, conozca al Maestro, conozca al Hijo. Pasar el Mar Rojo es conocer a Cristo. Pasar el Mar Rojo es ir a la intimidad con Jesús, es conocerlo, qué decía, qué hablaba, qué sentía, cómo trataba, cómo se comportaba. Era una intimidad, esa misma intimidad que tenía Simeón y Ana, esa misma intimidad que tenía Noé, porque en una de las versiones dice que Noé tenía intimidad con Dios. Iglesia, hemos pasado por el Mar Rojo. Porque cruzar por el Mar Rojo me muestra unas características muy significativas, y entre esas características está ese encuentro cara a cara con Jesús. Y ese encuentro cara a cara con Jesús es conocer también al Dios Padre, es sumergirme en las profundidades de ese mar, es sumergirme en la presencia del Espíritu Santo. Y eso hacen los que alaban verdaderamente a Dios. Los que alaban en espíritu y verdad se sumergen en la presencia del Espíritu. Le he revelado quién es Cristo, le he revelado quién es Dios Padre. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Porque cuando tú tienes ese encuentro cara a cara con Dios y pasas por ese Mar Rojo, tú entras como esclavo pero sales en libertad. Tú entras con miedo pero sales con seguridad. Tú entras con incertidumbre pero sales con confianza. Tú entras como prisionero pero tú sales como redimido. Tú entras con opresión pero sales con paz. Tú entras con dolor y sales con un cántico de alabanza, y lo vemos en el capítulo 15. Mientras estuvieron en Egipto había dolor, había queja, había temor, había miedo, desolación. Pero cuando cruzan el Mar Rojo, cuando tienen ese encuentro cara a cara con Dios, tienen la capacidad de levantar un cántico, de alabar. Iglesia, ¿dónde está tu alabanza a Dios? Alabar no es cantar 15 minutos. Alabar no es cantar y aprenderme una canción, las notas de una música. Alabar es vivir a Cristo. Alabar es uno convivir con Cristo. Alabar es hacer que mi carne, mi humanismo, mi conocimiento muera en ese Mar Rojo, que pase, y que el que mora en mí sea el Espíritu Santo. Eso es alabanza. Como cuarto punto, es cómo reconocen tu alabanza. Y vemos unos personajes muy particulares que me muestran qué es alabanza. Y uno de ellos fue Enoc. Génesis 5, 21, 24 me habla de Enoc. Me dice que Enoc vivía en comunión con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. ¿Cómo era la comunión, esa coinonía con Dios? Que Dios dijo: venga, no, yo lo quiero tener usted aquí al lado mío. ¿Se lo llevó? Génesis 6, 9. Noé dice que era justo e intachable, ya lo vimos. Vivía una intimidad continua con Jesús, con Dios.
¿Y qué pasó con Noé? Fue salvo él y su familia por la intimidad. Génesis 17, 2:8 me habla de Abraham. ¿Qué le dice a Abraham? Porque en ese momento no era Abraham, sino Abraham. Le dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. ¿Y qué hizo con Abraham? Lo hizo padre de multitudes, padre de naciones, gracias a la obediencia. Fue intachable. Y estos tres personajes me hablan de lo mismo. Una vida íntima en comunión con Dios y ser intachables. Iglesia, ¿cómo reconocen al Dios que tú alabas? ¿Por tu conducta? ¿Porque eres intachable ante la sociedad? ¿Porque muestran la intimidad que tienes? Porque estos hombres mostraron milagros. Estos hombres mostraron milagros. Hoy en día hablamos de ellos. Y de ahí para allá encontramos también a Josué. A Josué en el capítulo 1, versículo 8 le dice, Josué, medita la palabra, los mandamientos. Sé fuerte y valiente. Y le entregó la tierra prometida. A Josué le entregaron la tierra prometida. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente, lee los mandamientos, obedéceme y sírveme. Obedéceme y sírveme. Eso es alabanza. Obedecer, servir. Nos encontramos con Elías, Primera de Reyes, y ahí hay varios capítulos, capítulo 17, el capítulo 18, y Elías, el hombre de fuego, decía siempre, juro por Dios, en cuya presencia estoy, y lo vemos haciendo en el capítulo 17 un enfrentamiento con los Baales. En el capítulo 18, la respuesta a la vida de Sarepta. Milagros. Iglesia, la intimidad que tú tienes con Dios hace que tú hagas milagros. Esa alabanza, esa intimidad que tú tienes con Dios hace que tú hagas milagros. Que tú puedas cerrar y abrir los cielos. Que se le pueda dar de comer y se multiplique la comida como a la vida de Sarepta con una oración. Que tú puedas hacer de que al que tiene necesidad de que le paguen sus salarios, y lo paguen en menos de 2 horas, cuando le dijeron no le vamos a pagar. Que haya una enfermedad y que tú digas, Señor, que tal hermano que está en la clínica, Señor, levántalo. Levántalo, que es tu ministro y él no tiene por qué estar postrado por enfermedad, porque por tus llagas son sanos. Eso me habla de coinonía. Eso me habla de alabanza, eso me habla de intimidad, de esa intimidad estrecha que uno debe tener con el Espíritu Santo. Hechos 9 me habla de Pablo. En ese tiempo era Saulo del Tarso. Y conocemos una historia muy bien contada, gracias a él por las cartas paulinas. Hombre que perseguía a la iglesia, y estaba en la iglesia y conocía la palabra, conocía la doctrina. Fue criado a los pies de Gamaliel, de la línea de los fariseos. Conocía la palabra, conocía de Dios, pero estaba persiguiendo la iglesia. Y llega Dios y lo transforma en un encuentro cara a cara con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero instrumento en mis manos eres. ¿Cuántas veces tenemos a gente en la iglesia que conoce la iglesia y le tira a la iglesia? Eso no es alabanza. Y esto me llevaba a pensar a Egipto. ¿Será que estas personas sí han pasado? ¿Será que sí hemos pasado por el Mar Rojo? ¿Hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios? ¿O seguimos adorando a los dioses de Egipto? Creyendo que con encantamientos, endulzamientos, consultando el horóscopo, el tarot, vamos a conseguir algo. Iglesia, hay que arrepentirnos. Porque los tiempos son malos y Cristo está por venir. Y no sabemos el día ni la hora, ni siquiera Jesús, el Padre, es el que lo sabe. Pero que el dedo de Jehová reprenda a todo aquel que está infiltrado en una congregación haciéndole mal a una iglesia, que el dedo de Jehová lo reprenda. Porque cuando tú conoces a Cristo, no puede haber fortalezas de las tinieblas. Cuando tú tienes una alabanza, hay un bloqueo por el Espíritu Santo.
Hay una cobertura del cielo. Y que la sangre del Cordero selle cada uno de sus alabados, a todos los de la alabanza, a todos los que adoran, a sus levitas, a sus pastores, a todos los del ministerio de la Iglesia de Cristo. Porque cuando tú pasas por el agua, por el Mar Rojo, tú ya no eres miembro de Egipto, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y que el dedo de Jehová quite toda línea de leviatán, de sangre. Porque eso viene desde los egipcios. Eso viene de Egipto. Y vemos a Pablo perseguir a la iglesia hasta que tuvo ese encuentro cara a cara con Dios. Pero me llama mucho la atención, ¿sí? ¿Cómo reconocen esa alabanza? ¿Reconocen tu alabanza por el Dios al que tú sirves con esos milagros? Pero me llama mucho la atención, y el mayor ejemplo de alabanza no fue ninguno de todos estos hombres que pueden estar en la habitación de la fe, no. Me llama mucho la atención la alabanza de Jesús. Isaías 53 nos narra, es un capítulo muy, muy conocido, me habla de la pasión de Cristo, todo lo que el Mesías iba a vivir. Despojado, destrozado, azotado, molido, varón de dolores, no pecó. Isaías 53, ¿sí? Dice que Jesús fue azotado, fue golpeado, maltratado, todo eso lo padeció por nuestras enfermedades. Fue traspasado por la rebelión, fue molido por la iniquidad, fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Él cargó con toda la iniquidad para tener a cambio nosotros una salvación. Amada iglesia, ¿será que esto no es digno de alabanza? Y a veces venimos una mañana y nos cuesta a veces hasta levantar las manos y decir: Señor, te doy gloria hoy porque tengo vida. Porque venimos a la congregación a ver si el hermano se equivocó, si llegó o no llegó, si llegó tarde. Eso no es alabanza. A eso no nos ha llamado Cristo. Cuando se cruza el Mar Rojo se tiene un encuentro cara a cara con Dios. Cuando cruzamos el Mar Rojo podemos escuchar al Padre, ese Padre que te dice: avanza. Cuando cruzamos el Mar Rojo es sumergirse en nuestras profundidades del Espíritu. Cuando tenemos ese encuentro cara a cara con Dios, podemos alabar en espíritu y en verdad. Y esa alabanza que hizo Jesús fue un pacto de sangre. Iglesia, la sangre del Cordero que inicia desde el Getsemaní, en un lugar sin tiempo, sin espacio, porque el lugar donde estaban los árboles no se le podían medir el tiempo ni la edad, sin tiempo y sin espacio. Esa sangre, ese sudor de sangre que derramó en la tierra para lavar la tierra, para santificarla, para purificarla. ¿Será que con nuestras acciones estamos contaminando la tierra? Nosotros somos tierra, nosotros somos nación. La sangre de sus manos perforadas fue lo que nos devolvió la autoridad en el reino de los espíritus, en el reino que habíamos perdido por el pecado. La sangre que Él derramó en ese sacrificio perforándole los pies fue lo que nos devolvió el señorío que habíamos perdido allá en el Edén. Nos devolvió el señorío y nos devolvió que pudiéramos caminar con rectitud, que seamos justos. Esa sangre que emanaba de las laceraciones de la espalda nos devolvió la sanidad. 39 latigazos, y son 39 las patologías que verdaderamente traen enfermedad al ser humano. Esos latigazos son dignos de alabanza, son dignos de honra. La sangre que salió del costado habla de la sanidad de tus emociones.
Ese desgarro del corazón me habla de la sanidad del alma, de la transformación del corazón. Y esa sangre en la frente me habla de la sanidad de tus pensamientos. Cada una de esas heridas me habla de que el ser humano puede cambiar. Y Jesús en vida dijo: ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Iglesia, ¿será que mi alabanza, tu alabanza, la alabanza de la iglesia no es la correcta, que no podemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer? Porque Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él va a venir a rendir cuentas. Y nos va a pedir cuentas de todo lo que hacemos. Y que esta palabra de hoy sea para reflexionar. ¿Cuál es tu alabanza, iglesia? Jesús en todo momento adoró, aún en la cruz. Desde el nacimiento hasta su muerte adoró. Desde que resucitó y está sentado en el reino de los cielos y está sentado en su trono, está adorando y alabando al Padre. Iglesia, ¿dónde está tu alabanza? Y ese es la reflexión del día de hoy que quería compartirles. Y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor traiga ese avivamiento en nuestra vida. Porque los carbones tienen que ser encendidos y apartados de Él. Nada vamos a hacer en la vida verdadera. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre. Él es el camino a la resurrección. Él es el que santifica y purifica a las naciones de la tierra. Él es el que trae la hoja del árbol de la vida para que sean santificadas y sanadas. Él es el manantial de vida. Y si no estamos en Él, sin Él nada vamos a hacer. No vamos a poder adorar, no vamos a poder alabar, no vamos a poder tener salvación, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Entonces, iglesia, los invito a que se pongan en sus pies y vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, te doy gracias, amado Señor, porque tú eres bueno, todo tiempo eres bueno. Amado Padre, conforme a esta palabra, yo te pido que seas tú trayendo, Señor, tu misericordia. Amado Señor, hoy me uno a la oración de mis hermanos, al coro celestial, a la cúpula celeste. Amado Rey, te pido en el nombre de Jesús perdón. Perdón, Señor, porque hemos robado tu alabanza, tu adoración. Perdón, Señor, por tu iglesia. Perdón por tus antepasados, por mis antepasados, por esta generación perversa. Señor, perdón. Perdón te pedimos y misericordia. Extiende tu cetro, Señor de los cielos, amo de todo el universo. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de tu pueblo, del cuerpo de Cristo. Yo te pido, Señor, que mandes, Señor, la sangre del Cordero, la sangre que quita todo pecado. Pasa tu hisopo y limpia las vestiduras. Limpia las vestiduras, Señor, de tu pueblo con rocas de fuego, Señor, en los labios, y limpia de todo pecado, toda iniquidad. Cambia las vestiduras, Señor, de tu iglesia. Ven y trae, Señor, nuevas vestiduras. Ven y líganos, Señor, con tu heraldo, con esa buena palabra, que esa palabra quede cincelada, Señor, en el corazón, que las aves de los cielos no se coman la semilla. Amado Rey, hoy te pido, Señor, que las aves de los cielos no las pisoteen. Amado Señor, que tu dedo reprenda todo hechicero, toda hechicera que quiere gritar la palabra de tu iglesia. Que todo encantamiento no cobre efecto, Señor. Devuelve, Señor, con tu fuego, Señor, con tu fuego. Hoy clamo, Señor, como aquel Elías, que caiga fuego del cielo, Señor, y que venga y consuma todo el reino de las tinieblas que ha atado a Egipto, a tu pueblo. Todo aquel cuello, Señor, todo aquel lazo, hilo, aquello todo, Señor, que Faraón ha traído, Señor, y que ha quedado en el pueblo de Israel. Amado Señor, ven y destrúyelo con tu fuego. Manda tu fuego, Señor. Ven y manda tu océano, un océano que limpie, que purifique, santifique y sumerge, Señor. Sumerge tu iglesia en las profundidades de tu espíritu. Ven y trae, Señor, trae tu palabra a las profundidades del alma. Ven y cambia el ADN por ADN de Cristo. Ven y trae, Señor, trae libertad a la mente, al corazón. Quita las cadenas del cautivo. Quita, Señor, las cadenas, rompe los grilletes de bronce.
Señor, ven y quita, Señor, la orfandad. Ven y quita, Señor, ese sentido de ser prisionero y esclavo. Ven y trae libertad, ven y trae paz, la paz que traspasa todo entendimiento. Ven y da de comer ese maná de los cielos que es tu palabra. Ven y da, Señor, vida y vida en abundancia como es tu promesa. Ven y trae libertad al cautivo. Ven y trae respuesta, Señor, al que está con dolor en su alma. Ven y trae, Señor, ven y trae tu palabra, Señor, a cada uno de ellos, que traiga libertad. Ven y trae tu hoja para sanar las naciones de la tierra. Ven y quita las mordazas, Señor, que no permiten que alaben. Ven y quita los grilletes y las cadenas de las manos que no permiten que levanten una mano y digan: tú eres santo, santo, santo. Ven y permite, Señor, que conozcan al Rey, al Yahweh, a Shalom, a Rafa Elohim, al único que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Yo bendigo, Señor, tu nación, cada una de las naciones aquí representadas, Señor, yo las bendigo. Las bendigo con el maná de los cielos, con la vara de Aarón. Las bendigo, Señor, con el aceite de los cielos, salida de tu redoma. Las bendigo en lugares celestes. Amado Señor, yo declaro la sangre del Cordero alrededor de ellos. Declaro, Señor, la sangre del Cordero en cada uno de los que están, Señor, en las redes. Los bendigo en sus naciones, bendigo su tierra, su alacena. Bendigo las botines que Dios les entregará, esa promesa. Hoy el Señor, tú nos has dicho que avancemos, Señor, hoy cruzamos el mar. Hoy cruzamos el mar rojo, Señor, y hoy nos arrepentimos en polvo y ceniza. Hoy queremos que tú extiendas tu mano, Señor, y que nos perdones. Quita toda mentalidad de Egipto, quita nuestro corazón de Egipto, quita las sandalias de Egipto, Señor, quita las vestiduras de Egipto, Señor, y danos unas vestiduras realeza, danos una corona, danos un anillo, Señor, porque ciertamente has traspuesto de la luz, Señor, de las tinieblas a la luz. Señor, trae a tu pueblo a la luz admirable. Danos la medida del varón perfecto que eres tú, Señor. Hoy, Señor, te pido un vallado santo. Blinda, Señor, el corazón, blinda esta palabra y sella tu palabra, Señor, en el subconsciente, inconsciente, en el consciente, Señor, y en el corazón de cada uno de los que están aquí, las naciones representadas. Amado Señor, que puedan ver tu gloria cada día, que puedan ver tus milagros, milagros de amor, amado Señor. Hoy, Señor, estamos delante de ti. Hoy llamamos a ti, Señor. Iglesia, alaba al Santo, llámale, llámale. En medio del desierto, permítenos reconocerte en medio de la tormenta, permítenos reconocerte atravesando el Mar Rojo, aún atravesando el Jordán, Señor. Permítenos comer el maná de la vida eterna, permítenos beber manantial de agua, permítenos ver el mar de cristal, Señor. Permítenos que el agua, Señor, suba por las rodillas, por el dorso, por el torso, aún sumergirnos en tus aguas, amado Dios. Amado Señor, hoy te pido, Señor, que tú cuides de este pueblo, que cuides de tu remanente, Señor. Que cuando venga, Señor, tú prepares a tu iglesia y que cuando venga nos encuentres haciendo lo que tú quieres, haciendo lo que tú deseas, haciendo lo que tú esperas, amado Rey. Iglesia, les bendigo. Dele una ofrenda de palmas al Santo. Y a ustedes que
nos ven en las redes sociales, si están en la ciudad de Cali, los invitamos a Peniel Sur, un encuentro cara a cara con Dios. Y si estás en otras naciones de la tierra, te invitamos a que busques una congregación de sana doctrina y puedas congregarse juntos, unánimes y en alegría y con gozo para alabar al Dios que vive. Dios les bendiga, bendiciones. Y a ustedes, iglesia, les bendigo, que tengan